de la Escuela de Gestión de la Construcción, aquí nuevamente en la radio de la Cámara Argentina de la Construcción. Vine corriendo, por eso me falta todavía un poquito el aire. Hoy nos acompaña el licenciado Daniel Novolovic. Daniel es un viejo amigo de la casa, trabajamos juntos hace ya muchos años, siempre dentro del paraguas de actividades que tienen que ver con Building Information Modeling. Daniel ha trabajado muchos años aquí en Argentina, muchos años en Israel también, y creo que nos conocimos apenas estabas volviendo, ¿no? Apenas volví, a los pocos días de volver. Pocos días de volver, viniste a dar una charla. Vinimos a hacer una reunión, BIM Forum, ¿no? Claro, como ya teníamos cierta experiencia del BIM Forum en Israel, entonces nos reunimos acá y empezamos a... Yo di una charla de lo que hicimos en Israel en ese momento en el BIM Forum y empezamos a charlar un poco. Sí, me acuerdo patente de la sala, en lo que es todavía la sala de consejo de la Cámara, en el piso, y hicimos sí. Bueno, ahí nos conocimos con Daniel y empezamos luego muchas actividades, charlas, encuentros, reuniones, algunos trabajos para el BIM Forum, y desde hace ya varios años también se sumó al equipo, digamos, estable, no existe la palabra estable en este caso, pero al equipo de docentes de la Escuela de Gestión de la Construcción, en particular en dos, tres, siempre es tema BIM, ¿no? Pero Infraworks, sí. Navis, Civil 3D, en algunas herramientas de lo que llamamos el paraguas BIM. Pero empecemos por el principio. ¿A qué llamás vos BIM? Ajá. Porque tanto vos y yo me sumo a tu colectivo, somos personas raras dentro del mundo BIM, porque no somos ni arquitectos ni ingenieros. Es verdad. Sumamos también al amigo Mario Mauer en la volteada de gente más de humanidades que de repente caímos a hablar de construcción. Que fue quien me trajo en ese momento. Sí, Mario fue el que te trajo. Sí. Y Javier también. Y Javier también, sí, Javier, sí. Según Daniel Novolovic, ¿a qué llamamos BIM? Bien, antes que nada, la verdad que muy satisfecho y grato trabajar con la escuela y con la cámara, muy contento. Nos alegra ¿Y qué es BIM para mí? Voy a decir lo siguiente. Cuando empecé con el tema BIM, pensaba que BIM era un lindo modelo 3D de lo que es un proyecto, donde yo podía ver, navegar, visualizar y demás. Después pasó a ser una herramienta casi indispensable, ver este modelo antes de construirlo, y hoy en día para mí BIM es el modelo inteligente y es más una base de datos que el modelo 3D en sí mismo. O sea, le doy mucha más importancia a lo que es los datos en ese modelo, a lo que es la renderización y el modelo y visualización. Por lo menos es lo que más se puede extraer como herramienta, invertir, y es lo que te deja un saldo, creo yo, muy positivo previo a cualquier proyecto, ¿no? En la etapa previa de cualquier proyecto y en el seguimiento. Dicho muy simple, dicho muy básico, porque la gente creo que nos asustamos cuando te hablan de base de datos. ¿Qué es una base de datos? Bien, referido al modelo BIM, sí. si lo quiero referir al modelo BIM, la base de datos que yo me refiero es ver un objeto, cualquiera sea, desde una columna hasta un asfalto, hasta lo que sea que veamos, y eso estar conectado, ¿no? Estar linkeado, que yo visualice o pueda conectarme a los datos de ese objeto, ¿no? Datos de costos, datos de materiales, datos de lo que sea necesario saber, ni más ni menos. Imaginemos entonces, por ejemplo, yo hablo profanamente y vos me corregís. Una serie de columnas, o una ficha, digamos una ficha, esta, donde tenemos el elemento, un control remoto no, el control remoto va a ser más raro de explicar, el elemento vaso de agua, al cual le vamos a atribuir determinadas características, vamos a evaluar, vamos a medir, vamos a caracterizarlo por algunas particularidades, su material, su color, su temperatura, no sé qué más podemos decir, su proveedor, su costo, su disponibilidad, su forma de traslado, todo lo que sea necesario. Esas distintas columnas, y en las filas podríamos poner vaso de agua 1, taza, control remoto, o sea, N elementos. Y
esa grilla de información es una base de datos. Esa grilla de información es una base de datos y a partir de ahí yo podré, por ejemplo, dentro de un restaurante, saber cuántos vasos hay, o saber quién es mi proveedor de los vasos, o saber con qué asiduidad yo tengo que cambiar los vasos porque tengo el dato de la durabilidad, de la vida útil de ese, o del mantenimiento. Yendo un poco más a algo concreto, si tengo un edificio con una maquinaria determinada, yo tengo el mantenimiento, entonces sé prever todo lo necesario para ese mantenimiento. Entonces, esos datos para mí son fundamentales porque nos permiten esto que decimos, hacer filtros, seleccionar, hacer cuantificación. Creo que es el momento, se me ocurre también algo que sucede muy a menudo, cuando hablamos de estos datos o bases de datos, no sobrecargar, ni sobrecargar datos ni por de menos, o sea, necesitamos los datos que necesitamos. Si no tenemos el dato de la capacidad del vaso, no sabemos cuántos litros de agua necesitamos para llenar los vasos. Pero por otro lado, si nosotros tenemos, por ejemplo, si el vidrio es más translúcido o menos translúcido, quizás sea un dato inútil, de más. Que multiplicado por n filas, uy, qué computadora tan cara que necesito. Tan lenta. Bueno, claro, o por qué. Sí, necesito comprar. O esta transparencia se refiere al agua o se refiere al vaso. Entonces, sobrecargar datos es tan malo como tener datos de menos. Eso es la forma de aprender o manejar inteligentemente la base de datos. ¿Quién te va a decir, y acá supongo que la mitad de la biblioteca dice una cosa y la otra mitad otra, quién te va a decir cuál es la cantidad correcta, oportuna de datos o de características, de atributos de ese elemento? Realmente te lo va a decir el diario del lunes, como decimos, ¿no? Cuando vos vas al modelo y necesitas contabilizar o cuantificar o simular algo en el modelo de la construcción, lo necesito. Y no sé cuántas columnas de 10 por 4 porque no está en la medida, entonces ahí te das cuenta que te faltó un dato. Y como vos decís, cuando la computadora está lenta te das cuenta que algo no está sobrecargado. Te preguntaba también por si por ejemplo, la ISO 19650, que es una norma ISO, también está la versión IRAM, obviamente, de una era Doya, que nos indican algunas características de los modelos de BIM, en el fondo de base de datos. Bueno, sí, son muy suizos, te dicen lo mismo que estás diciendo vos, ni muy ni tan, pero no te dice cuáles a veces. Claro, porque es que es difícil no ser suizo, porque cada proyecto tiene su particularidad. Vamos a un modelo, no sé, voy a decir un proyecto de un aeropuerto, que en realidad no es un solo modelo. Cuando nosotros hablamos de un modelo BIM, a veces, entre comillas, falseamos un poco la cosa, no hay un solo modelo de todo un aeropuerto completo, en un Navis o en un programa, a un proyecto de un edificio o de una ruta relativamente corta o lo que sea. O sea, la base de datos va cambiando según las necesidades y según el proyecto. El tema es que esas decisiones conviene obviamente tomarlas, como en todo proyecto, lo antes posible. Tal cual. Ahí diste la clave. Tomarlas lo antes posible. O sea que cuando yo utilizo una herramienta, ¿cuál sea? ArchiCAD, AutoCAD, Civil 3D, Infra o eso, cualquier herramienta que yo utilice que va a aportar a un modelo BIM, yo debo diseñar teniendo en cuenta que los datos que estoy poniendo son los datos que van a ser necesarios. Por eso es muy importante el entrenamiento en BIM de todos los modeladores y que haya lo que es un BIM manager o un gerente BIM que se encargue de cada proyecto decidir, bueno, lo que yo voy a aportar es A, B, C, D. Es muy importante eso, porque entonces, como cada proyecto es un proyecto en sí mismo, tiene sus necesidades, además conocemos que también hay un documento que es el plan de ejecución BIM, que es el que te va a decir, que es el que maneja en realidad el modelo, que es el management, es el gerente, el director de BIM. Él es el que va a tener que encargarse de decidir cuáles son las exigencias. Claro. Y tampoco es algo tan estático, es algo dinámico también. Por si alguien googlea este plan de ejecución BIM, lo van a encontrar en un montón de lugares como PEB, en
español, muy poca gente Así es. tiene la sigla en español, más bien lo van a encontrar como BEP, Building Execution Plan, y es un documento, lo que en Project Management diríamos es el plan de gestión del proyecto, es donde nos ponemos de acuerdo, en verdad se pone de acuerdo el manager consigo mismo, con el que le paga y también con su equipo. Bueno muchachos, el BIM acá significa esto. Claro, y lo hacemos vamos a de esta necesitar manera. tales datos, tales templates, tal plantilla, vamos a trabajar con esto, esto y esto. Aún así, esto es dinámico, porque una vez iniciado el tema del proyecto en metodología BIM, con el correr del proyecto también suceden cambios y necesidades, evidentemente. Pero este documento es el base para esta base de datos que yo me Ahí refiero. coincido mucho. También es verdad que si bien vamos a afirmar una y mil veces que cada proyecto es único, que cada proyecto es nuevo, etc., bueno, a nivel metodológico, en cualquiera de las metodologías que uno quiera adoptar, vamos a encontrar el famoso concepto de gestión del conocimiento y/o lecciones aprendidas. Entonces, claramente, no es que yo empiece un proyecto de la nada y totalmente en blanco y tengo que abrir el Word y empezar a escribir el web de cero. Existen las lecciones aprendidas, entonces de repente, si tu empresa es una empresa vial que hace en general rutas en determinado lugar, determinadas características, con determinados materiales, ya por ejemplo la base de datos la vamos a tener un poquito aprendida, que la verdad que no necesito si es muy translúcido o no el vidrio del vaso. Sí, no, tenés totalmente, coincido totalmente, quizás yo te asusté un poco, pero, pero hay ya una cantidad enorme en el mundo de proyectos realizados en metodología BIM, entonces ya hay unas bases para dos tipos de proyectos. Y al menos para no cometer los mismos errores. O sea, lo que siempre se intenta es la economía del error en cuanto que no es que tengo que bajarme de internet del web que hizo Daniel para la obra X y usarlo en la obra Z, sino que puedo aprender, puedo mejorar, y lo mejor es, como empresa, ir recabando la propia lección aprendida. ¿Por qué? Porque va a estar el factor de la cultura de esa empresa. No es que yo me ponga a hacer un proyecto de cero y busco lecciones aprendidas de empresas distintas a la mía en tamaño, en cultura, en localización, en gente. Estás tocando un punto, creo, crucial, que es la cultura o el conocimiento de la empresa en sí mismo, ¿no? Que es muy importante. Hay una cosa que yo les recomiendo siempre, cualquier asesoramiento, que es ir escribiendo todos los errores cometidos, porque eso nos va a ayudar al próximo proyecto no cometerlos, y también la transmisión, porque escribir en la empresa y dejar documentado significa que la cultura y el conocimiento queda en la empresa, y no cuando yo me fui de vacaciones y no podemos seguir porque yo me fui de vacaciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El famoso tema de la organización que aprende versus las personas que somos las que realmente aprendemos, pero cómo hacemos o cómo hacer a nivel management para que ese conocimiento que está en nuestras mentes, en nuestra cabeza, en nuestra experiencia, en nuestra computadora, sea un activo, sea un asset de la organización y no solo de las personas, que te doy un portazo, me voy y me llevo. Bueno, esto pasó en todas las organizaciones. Seguramente. Focalizando 2 minutitos más, Dani, en estas herramientas a las cuales vos sos experto y venís trabajando en la escuela de gestión. Cuando nuestros oyentes, videntes, no sé cómo decimos la gente que nos ve por las redes, nos escuchó tanto hablar de BIM que siempre nos escucha hablar de Revit o nos escucha hablar de ArchiCAD. Pero el ecosistema de software es enorme y yo creo que por suerte cada día más, depende de la empresa, depende de donde uno se pare, pero uno empieza a ver un montón de software de mayor o menor envergadura que se autoperciben BIM. No para modelar, sino para trabajar bajo esta metodología. Las que vos venís trabajando acá en la escuela, ¿cuáles son las particularidades o por qué creés que en los equipos necesitamos gente que sepa de Infraworks, de Navis, de Civil 3D? Vamos a tratar de resumirlo en 2 palabras cada una de las herramientas. Básicamente, si voy por el orden de uso dentro de lo que es el proyecto, dentro de lo que son las etapas del proyecto, Infraworks
es una herramienta que nos permite crear el modelo muy fácilmente, es una herramienta muy amigable, yo digo que es casi un juego, pero nos da parámetros muy importantes en lo que hace infraestructuras, ¿no? Yo me especializo en la parte de infraestructuras, debería decir. Primero, este InfraWorks nos permite sacar enseguida, cuantificar rápidamente, crear diferentes hipótesis, diferentes propuestas, analizarlas en equipo y demás. En cuestión de, yo diría, minutos, hora y media, tenemos un proyecto creado. Sin necesidad de grandes datos, incluso con los primeros datos, esto nos permite hacer lo que se llama el bosquejo del proyecto y a partir de ahí, con una decisión tomada de las diferentes propuestas, empezar a hacer lo que se llama el diseño en detalle. Sin tirar eso, porque eso lo aprovechamos. Antes hacíamos un bosquejo, antes yo soy muy joven, entonces antes lo hacíamos en un papel y después el papel iba a la basura y empezábamos de cero. Acá no, utilizamos esto, pasamos a una herramienta como ser Civil 3D, que la escuela tiene cursos grabados, asincrónicos, y también presenciales. Sí, así que son cursos para diseño detallado de todo lo que es el modelo de infraestructuras, ¿no? Sea obras lineales, caminos, gasoductos, lo que haya que hacer en infraestructura se puede detallar en Civil, además de tener otra cantidad de herramientas muy específicas, como decís ahí, específicas para analizar cómo gira un camión en determinado diseño. En esto siempre hago el comentario de otro especialista que es conocido nuestro. A ver, yo puedo escribir una poesía en Excel, sí, puedo. ¿Puedo sacar cuentas en Word? Sí, puedo. Pero la verdad es que fueron creadas para cosas distintas. Obviamente que saber usar Word no me convierte en Borges, ni saber usar Excel me convierte en Einstein, pero Civil 3D, por ejemplo, es un software pensado para obras lineales de infraestructura. ¿Puedo hacer una cloaca? ¿Puedo hacer un tendido cloacal en Civil 3D? Sí, va a salir bárbaro y más fácil que si quiero hacerlo en Revit. Entonces, cada uso de BIM o cada infraestructura, cada edificio, cada activo a ser modelado, lo voy a hacer con una herramienta más apropiada. Tal cual. Sí. En definitiva son herramientas. Evidentemente el que pone la profesionalidad es el que la usa. Y luego tenemos Navisworks, que Navisworks es ya la herramienta que reúne a todos los contratistas, a todos los que aportan a ese modelo BIM y construye esta base de datos con el modelo, lo que hablábamos al principio. Y Navisworks es una herramienta para mí también muy amigable de usar. Hay que aprender cómo conectar los datos con los objetos, cómo construir un modelo que nos permita simular construcción, ir un Gantt o hacer un seguimiento financiero, hacer el seguimiento de la construcción, detectar interferencias. O sea, nos permite analizar el modelo, simular con el modelo, y eso es muy importante ya desde la primera hora del modelo, porque ya en el diseño, al detectar interferencias por él, ahorramos un montón de dinero. Como dice Mirta, el público se renueva, pero vamos a volver a una notita al pie respecto de interferencias, que es yo diría, la gran bandera que es una de las que levantó BIM hace ya 10 años. Sí. En todas las obras pasa que subcontratista que llega primero pone su instalación y el que viene después que se arregle, y ese arreglarse significa romper pepe, volver a pasarlo, de repente por donde pasa la instalación eléctrica alguien quiere pasar la sanitaria, lo que fuera. Todo esto BIM nos ha prometido, y yo creo que él cumple, si el modelo está bien hecho, que lo puedo detectar antes de mover un ladrillo, antes de mover un tractor. Claro. Antes de salir al campo, digamos, puedo ver y puedo generar altos ahorros importantes en términos de presupuesto, si yo no tengo que andar rehaciendo trabajo, pagando más horas hombre, tirando enorme cantidad de material, de insumos, porque no se hizo antes este estudio de interferencias o clash detection, que es como la nave insignia del viejo BIM. Sí, hay una
hay una cosa que yo siempre digo, hay una cantidad de costos escondidos que uno nunca se da cuenta. Voy a decir, no sé, por ejemplo, estoy en una construcción y necesito el aprovisionamiento de determinado material y me lo traen, lo destino en un lugar de la construcción y resulta que después eso no me permite entrar con otro material. Esa simulación que es quizás muy banal, sí, claro, muy sí. básica, me permite ahorrar quizás un montón de dolor de cabeza, de plata, de un montón de cosas. Sí, porque voy a poder decidir Voy a si poner lo tenía que comprar o no. una anécdota, un aeropuerto, imaginemos que llega un cerco perimetral, ese cerco perimetral tiene puertas, por supuesto, pero pusieron todo el cerco perimetral con las puertas y después se dieron cuenta que tenían que entrar con maquinaria Que no entraba por la puerta. sobrepasaba la puerta, o sea que tuvieron que sacar la puerta, sacar parte del... Son costos de incluso, para decir, bueno, no es muy costoso sacar eso y volver a ponerlo. Multiplicarlo. Multiplicar por los días que hubo de no trabajo, entonces empezamos a multiplicar y es grande la obra. Sí. Estas 3 herramientas, la verdad que son concretas, son útiles. No digo que sean fáciles, pero no son difíciles. Son amigables y son realmente parte de lo que le da brillo o potencia al uso de BIM, ¿no? Me parece que uno logra obtener los famosos beneficios de BIM que venimos pregonando hace mucho tiempo en la escuela, en el BIM Forum, en cuanto al lugar al que vamos con Daniel y otros amigos de la causa. Bueno, se empieza por ahí. Ahí están patentes. Daniel es un convencido y un gran convencedor a sus clientes sobre estos beneficios. Pueden ver en nuestra página web los cursos de Daniel que tenemos en conjunto. Pueden buscarlo a Daniel también. ¿Cómo se llama tu página? Daniel Knoblovitz. Bien fácil la apellido. Sí, no sé si lo puso Gustavo como nota, como videógrafo también, no me fijé en el retorno, porque Knoblovitz es más difícil de... Es más difícil. Pero lo buscan en nuestra web y ahí está escrito, ahí está, lo van a encontrar. ahí está. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Gracias a ustedes, Gracias un gusto, un placer. a todos ustedes por estar del otro lado. Suscríbanse para recibir novedades de la Escuela de Gestión y de la Radio de la Cámara en su celular. Nos vemos en el próximo programa.